Oiga usted este párrafo, este primer párrafo tan poderoso. Estirarse, recortarse, liposuccionarse, rellenarse, despigmentarse, modelarse, volverse a estirar, recortar, liposuccionar, rellenar, rehacerse tantas veces hasta que ya no se reconozca ni uno mismo o hasta que los quirúrgicos no encuentren ya tejido del cual echar mano. ¿A qué está dispuesta una persona en su anhelo de hacerse el rostro y cuerpo según los cánones de belleza, entre comillas, del siglo XXI? Es el capítulo primero, como empieza este libro que me acaba de llegar, que se llama El cuerpo perfecto, una alerta de salud pública en tiempos de redes sociales. Y quien realiza este texto es una periodista que viene de libros tan exitosos como, usted lo recordará, Camisas Azules, Manos Negras, El Cártel Negro, Mares de Cocaína, Verdugos, Pemex RIP, Hijos del Neoliberalismo, Premio Nacional de Periodismo, en fin, distintos premios. Ana Lilia Pérez está hoy mismo aquí con nosotros. Quiero conversar con ella. Yo no he leído el libro Más Allá porque como es ella, pues ni siquiera me lo ha dejado ver. Me estoy dando cuenta, y conste que soy su editor y a ella le consta, me estoy dando cuenta de este libro, de su título, de su portada, de su contenido, hoy mismo. Aquí está. El cuerpo perfecto. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ana Lilia Pérez, por estar aquí. Ay, Alejandro, pues yo estoy muy emocionada de que sea en Sin embargo hoy contigo, con mi casa editorial, con quien hablo de este libro por primera vez. Una investigación periodística que, como mis otros libros, me llevó bastantes años de investigación, y es un libro en el cual esto que vemos hoy en tiempos de redes sociales, de la mercantilización del cuerpo, donde vemos cómo en tendencia en redes sociales se coloca estos estereotipos que parecen una moda, pero que van mucho más allá de cómo se mercantiliza el cuerpo, cómo se imponen estos modelos de belleza, entre comillas, lo socialmente aceptable, y que hay un sociólogo francés, antropólogo, David Le Breton, que ha trabajado mucho la sociología del cuerpo, y él plantea una frase que me parece, Alejandro, que también sintetiza parte de la esencia de mi inquietud periodística, por indagar en este mercado del cuerpo. Lo definiría así. Dice David Le Breton en uno de sus libros que el marketing destila con habilidad una difusa vergüenza de ser uno mismo. Y algunos otros teóricos, como Humberto Eco, hizo una investigación que tenía que ver con esos estereotipos de la belleza. Hasta el siglo XX se queda él en este estudio. Y yo veo cómo, y eso me lleva a indagar lo que ha ocurrido a nivel global en este siglo XXI, Alejandro, donde podríamos también plantear que hay un antes y un después en el tema de la cirugía o los procedimientos de índole estético con y sin bisturí, y quien desee consultar este libro, que es como mis otras investigaciones periodísticas, pues un trabajo de campo, de investigación documental, de entrevistas a expertos, de entrevistas a personas que se han hecho procedimientos y que en muchos casos han tenido consecuencias en su salud, familia, de muchas otras que desafortunadamente fallecieron en estos procedimientos, porque lo que fui encontrando en esta indagatoria, Alejandro, es un mercado, estoy hablando a nivel global, donde se lucra
con esta ansiedad de las personas de modificarse, de incurrir en prácticas como aquello que vimos en esa película que se trabaja desde la ficción de la sustancia. Recordará la audiencia lo que nos plantea ese tema, o hemos visto en algunas otras temáticas desde la ficción cómo se está planteando esta temática que, bueno, yo destiné bastantes años a la investigación en campo y que fui identificando muchas problemáticas que se vinculan a este enorme negocio que ha representado tanto en el ámbito médico como para quienes realizan prácticas intrusistas, que hemos conocido de estas prácticas en el país, o que no son médicos, o que no son certificados, o que es personas sin ningún conocimiento realizando modificaciones corporales a otras, y que hemos sabido de estos casos desafortunadamente en muchos episodios por desafortunados fallecimientos. Tuvimos un caso muy reciente en Durango donde una adolescente fue sometida a este tipo de prácticas, desafortunadamente falleció, y ahí se plantea un tema, Alejandro, que se ha popularizado en muchos países, que es el regalo de estos procedimientos para quinceañeras, que precisamente los expertos con los que yo hablé, que son expertos de los países que se ubican como clave en este tipo de procedimientos, nuestro país es uno de esos países, Colombia, España, en Estados Unidos, pues ellos ya alertaban precisamente de lo riesgoso que se promueva los procedimientos en jovencitas, como regalo para quinceañeras. Y hay otro tema que quisiera destacar, dos temas. Trae mucha información este libro. Uno se refiere a qué hay en el ámbito de la salud mental. Hay diversos trastornos que se asocian con la obsesión de las personas por realizarse modificaciones, ya sea sometiéndose a procedimientos con manos de terceros o incluso realizándoselos por mano propia. Y cuando yo hablo del tema de salud mental, hablo de otros problemas. Ese es el trastorno dismórfico corporal, hablo del problema de la anorexia, de la bulimia, de la vigorexia, y que son problemáticas de salud que tuvieron un impacto, un repunte, Alejandro, a nivel global a raíz de la pandemia, a raíz de este encierro al que se vio sometido el mundo, y que entonces nos vimos sujetos a hacer nuestras actividades en redes sociales o mediante dispositivos electrónicos. Esto tuvo un impacto en el ámbito de la cosmetología, pero también de los procedimientos estéticos, y el riesgo que representa que no hay suficiente regulación. No la hay en las distintas regiones. Hay un mercado que lucra con esta ansiedad de las personas de modificarse. En nuestro país hemos tenido episodios, por ejemplo, de personas que tan irresponsablemente realizan rellenos en otras, poniéndole sustancias sintéticas, sustancias que permanecen en su cuerpo de por vida y que les generan muchas lesiones o que pueden llevarlos incluso a el fallecimiento. En el libro se plantean estos casos a través de la consulta, de las entrevistas que logré con expertos que son expertos muy destacados a nivel internacional de los distintos ámbitos, Alejandro. Pues en realidad es muchísima información. Hay un capítulo de este libro que se llama el capítulo de la tenaza criminal, porque habla de cómo el crimen organizado también ha visto la comercialización, por ejemplo, de cosméticos, de aparatos que se utilizan también en procedimientos estéticos, una de sus vetas de negocio. Todos estos fármacos que se han puesto de moda también para bajar de peso y que, bueno, tienen que ver con medicamentos que tienen su origen, su finalidad para otra cosa, pero que se emplean para estos procedimientos, y que el crimen organizado se ha diversificado también en este ámbito porque ha visto lo lucrativo que le representa, Alejandro. Hace 20 años que sale en Colombia de Gustavo Bolívar, Sin tetas no hay paraíso, que se trata básicamente de esta industria, o más bien de la gran presión social que existe sobre las
mujeres jóvenes para que pues se arreglen, acudan al cirujano, etcétera, o utilicen cualquier procedimiento, todo tipo de procedimientos, para agregarse los senos, pues para cambiarse el rostro, para acentuarse la cintura o levantarse los glúteos, lo que sea. Todo esto con el interés de caer bien y de atraer pues a quienes les gusta este tipo de mercado, que es a mucha gente, en particular hombres, y en este caso en particular se refiere a narcotraficantes. Es decir, ya hay un antecedente muy poderoso y todo tiene que ver con un tema cultural de qué es lo que se les enseña a las mujeres y a los hombres también, porque no es algo privativo de las mujeres, lo que se les enseña mucho en casa, Ana Lilia. Totalmente. Mira, cuando yo hablo con muchos especialistas y tú estás describiendo una novela que fue muy exitosa de Gustavo Bolívar, que por cierto yo cito en el libro porque estos fueron los antecedentes también de las primeras clínicas de cirugía estética que tuvimos en México. Hace más de 20 años empezaron a proliferar también y yo hablo de ello. Documenté en Colombia. Colombia es uno de los países donde viajé a entrevistar a médicos que ahora, por ejemplo, algunos de ellos que son un referente a nivel internacional, se dedican a cirugías no estéticas, sino reconstructivas, para retirar sustancias que han sido muy lesivas para muchas mujeres y para hombres. Se pensaría, Alejandro, que estas prácticas, que este tipo de modificaciones son, pues bueno, tienen una mayor incidencia en mujeres y no es así. Según los expertos que entrevisté, las cifras que pude obtener, sabes que a mí me da trabajo con mucho dato duro también, y las cifras que obtuve son de cómo se ha incrementado enormemente en procedimientos para hombres. Incluso algunas especialistas que entrevisto en México, en otros países, explican cómo tienen a más pacientes hombres que se realizan esos procedimientos, pero lo ocultan más este tipo de prácticas. Y también el problema que se tiene cuando buscan, por ejemplo, estos rellenos que son plásticos. En nuestro país hemos tenido casos que trascendieron en algunos medios de comunicación. Recordarás aquel caso de aquella mujer de Guadalajara que llamaban la Matabellas y que se pensaría que eran prácticas ya del pasado. El libro va acreditando cómo el uso de estas sustancias es algo que permanece. En Colombia, por ejemplo, recientemente se aprobó una ley contra todo este tipo de sustancias. Se diseñaron programas de política pública para dar tratamientos también. Pude documentar cómo son estos tratamientos. De hecho, varias de las fotografías que se incluyen por ahí de algunos materiales son precisamente de este tipo de afectaciones, que es parte de la evidencia también periodística que uno va reuniendo durante toda la indagatoria periodística. Y tocas tú un punto bien importante, el tema de la prevención, el tema cultural. Expertos con los que pude hablar precisamente hacen esta alerta, y por eso el subtítulo del libro, una alerta de salud pública en tiempos de redes sociales, porque destacan cómo hacen falta a nivel global muchas campañas de prevención. Y el libro tiene un enfoque también de periodismo social, donde la periodista, en este caso mi labor también consiste en orientar qué leyes se tienen aprobadas, qué puede hacer una persona en caso de que presente tal o cual sintomatología. Obviamente todo de mano de los expertos, que son quienes van haciendo este planteamiento. Yo trabajé con indagatoria en hospitales de nuestro país, en hospitales de otros países también, para ver el tipo de casos que están atendiendo por personas que han sido afectadas en estos procedimientos, y que son temas, Alejandro, de los que no se habla públicamente, porque en muchos casos se plantea que son, por ejemplo, algunas enfermedades que derivan de este tipo de modificaciones corporales,
se plantea que son enfermedades de la vanidad, pero son enfermedades que están teniendo además un costo al sector público. Fíjate, algunas personas que han tenido estas modificaciones en clínicas, lugares clandestinos, terminan buscando atención en el sector público, y al sector público le genera costos enormes atender este tipo de modificaciones. Entonces, mucho tiene que ver con el tema cultural, con el que se plantean políticas públicas para alertar de esta situación. Recientemente se empezó a hablar de estos temas a raíz de este muy triste caso del adolescente fallecido en Durango, y vemos que ahora el Congreso, me parece que el día de ayer o el día de antier, acaban de aprobar una ley para prohibir que en menores de edad no se hagan modificaciones de este tipo. Pero las leyes tienen que ir más allá, porque incluso en mayores de edad muchas veces caen en manos de charlatanes, de intrusistas. La COFEPRIS hace alertas permanentes de que no compres estas sustancias, no te inyectes, no te hagas modificaciones por mano propia, pero pasa, Alejandro. Y los casos que aquí se plantean pues son parte de esta indagatoria periodística. Ya hay una evidencia total de lo que estoy comentando, están acreditadas todas las fuentes, y pues es la mirada también de muchos expertos. Por cierto, que hay uno de los expertos que fue un cirujano plástico de los concursos de Miss Universo, que hace referencias, él es un cirujano venezolano, que hace referencias bien interesantes, Alejandro, precisamente sobre los estereotipos de belleza. Lo que pasa es que si tú prendes la televisión y te metes hace 30 años, hace 40, pero ahorita mismo te puedes meter, y los estereotipos que se promueven en Televisión Azteca, en Televisa, que son las que han estado acompañando a los mexicanos desgraciadamente durante décadas. Tú te metes y lo que promueven es eso, es ese estereotipo. Entonces, para alcanzarlo, no importa lo que tengas que hacer, si eres alguien que tiene se compra esa estética, entonces piensas que tu vida entonces no tendrá sentido hasta que no alcances a medianamente parecerte al estereotipo que te está vendiendo Televisa y TV Azteca. Esa es la realidad. Lo ves así, es parte, pues la prensa es parte de del problema. Completamente. Cuando yo planteo en el libro que es una alerta de salud pública en tiempos de redes sociales, hablo de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación que van generando el imponer esos estereotipos, y a eso, a los medios, Alejandro, sumémosle las redes sociales, porque a raíz de la pandemia, que yo planteo, bueno, es un antes y un después, y ahí está la evidencia y así lo señalan los expertos, es a raíz de eso que la industria de la cosmetología tuvo un repunte inédito a nivel mundial. Y entonces las médicas, los médicos que entrevisto que son certificados, hay mucho intrusismo en este campo y es uno de los principales problemas, pero estos médicos que dan las entrevistas explican cómo durante la pandemia y después de la pandemia llegaban personas con la fotografía de la influencer, el influencer, de la actriz de telenovelas, del personaje público, el modelo Kardashian, que la gente va y se somete, y que en nuestro país es uno de los que más les piden. Imagínate, ya hay hasta estas etiquetas para el quiero hacerme como tal. Entonces, es esta idea falsa que se les vende de una mejor versión de ti, y para esa mejor versión de ti, siempre entre comillas, les meten esa idea de hacerse totalmente, rehacerse, como plantea la entrada del libro, el primer párrafo, y mucho de eso está permeando a través de redes sociales, de tal manera que incluso también cirujanos, pero muchos intrusistas, cuando hablo de intrusistas son quienes no tienen las credenciales para esas modificaciones y a veces ni siquiera son médicos,
Y hay un dato bien importante acá. Yo revisé en todas las fiscalías de todo el país las denuncias que han recibido por este tipo de afectaciones, Alejandro. Entonces ahí puede la ciudadanía, el lector, encontrar en qué entidades, qué denuncias. Describo, también tuve acceso a estas revisiones que se hacen desde las visitas de verificación de la COFEPRIS, tuve la documentación, lo que se ha encontrado, este mercado que muchas veces raya en lo criminal. Documento casos de muchos médicos también que no tienen la especialidad, pero han optado por entrar a este ámbito porque les representa mayor ganancia, y ese es un problema. Y cuando hablo de este problema, vuelvo a subrayar que es un tema a nivel global que exige una reflexión para evaluar qué tipo de estereotipos se están planteando. Es un libro que va dirigido a un público en general, a padres de familia que se interesen también en esta reflexión, donde muchos jovencitos están recurriendo a prácticas incluso por mano propia para hacerse modificaciones. Hay un médico que me habla, imagínate que se puso de moda en redes sociales una técnica de golpearse la cara con un martillo, o sea, terrible, para irse perfilando la cara, y entonces los médicos de urgencias están recibiendo este tipo de casos, muchos casos con temas de el trastorno dismórfico corporal, que se identifica como un padecimiento que está subdiagnosticado, pero que los expertos plantean como a raíz de la pandemia empieza a hacerse más patente esto, donde las personas también se empiezan a hacer tantas modificaciones que no se reconocen, que caen en intrusistas. Una práctica que en nuestro país está muy de moda, las tandas de cirugías estéticas, donde quienes las promueven son intrusistas y donde ha habido fallecimientos. Hablé con también médicos que son quienes revisan todo el tipo de fallecimientos, la incidencia, qué es lo más riesgoso, va orientando también a, pues, son decisiones propias, y si una persona está decidida a estos procedimientos, ¿qué es lo mínimo que debe revisar cuando esté en un lugar? ¿Qué es lo mínimo que le debe presentar el médico o quien le vaya a hacer el procedimiento? Se habla de pues prácticas de personas que van por ahí inyectando en fiestas de inyección, de modificaciones, rellenando personas. Son prácticas realmente criminales, Alejandro, en muchos sentidos. El cuerpo perfecto. ¿Tiene usted niños, adolescentes, jóvenes en su casa? Ana Lilia Pérez es una periodista ética muy robusta, además, con un trabajo muy largo y muy profundo. Es un libro que usted necesita, si es que tiene usted en casa quien pueda caer en manos, pues, de estos criminales. Ana Lilia Pérez, gracias por estar aquí, gracias por el libro. Ya me lo firmarás. Con gusto, Alejandro, y aprovechando el espacio, si me lo permites, lo vamos a presentar en la Feria del Libro de Guadalajara. Es lo que te iba a preguntar. El día 4, y se va a presentar, me acompañan dos colegas, Josefina Real, que es una periodista que trabaja en varios medios en Jalisco, y me acompaña también Víctor Manuel Chávez, que es también periodista, y mira, él fue el periodista que en Jalisco tuvo la exclusiva precisamente hace más de 20 años de aquel caso de la Matabella, que hablo de ese caso porque es uno de los pocos que se procesó en nuestro país, y ahora coincidió con que él va a estar acompañándome también para hablar de estas temáticas, y pues invitar a la audiencia, agradecerte, Alejandro. Hablo en este momento por primera vez del libro y me emociona mucho que sea contigo, que sea en el espacio que generosamente me abrió sus puertas, Alejandro. No, esta es tu casa. Bueno, ya tiene usted mucha actividad de libros. Yo mañana presento aquí en Gandhi a la 1:00 p.m, así que
pues bueno, ahí les pasé la invitación, la voy a subir ahora mismo a Telegram. El 29 en la Feria del Libro, el 29, esta es la de mañana, el 29 yo presento la misma novela, la presento el 29 en la Feria del Libro, sábado 29. El 4, usted puede ir a la presentación de Ana Lilia Pérez con El Cuerpo Perfecto, también en la Feria del Libro. Y el 6, sábado 6, presentamos Álvaro y su servidor la nueva edición de La Disputa por México, también en la FIL. Así que pues ya tiene una ruta de libros bastante padre para cerrar el año. Ana Lilia, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, encantada. Saludos a toda la audiencia y nos vemos por allá en nuestro Versus el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Gracias.